Muy buenas noches. Varios representantes de muchas instituciones de salud del país produjeron hoy un documento que han bautizado como Pacto Nacional por un mejor sistema de salud en Colombia. En él expresan preocupación con la reforma al sistema que el gobierno presentó al Congreso. El exministro de Salud, Augusto Galán, fue nombrado portavoz oficial de esas organizaciones que incluyen a las EPS, a sus usuarios, a la ANDI, a la CGT, a exministros de Salud, a exministros de Hacienda. El doctor Galán es nuestro invitado de esta noche. ¿En qué consiste el documento, doctor Galán? Buenas noches y gracias por aceptar esta invitación. Muchas gracias, Yamil, por esta invitación, en primer lugar. En segundo lugar, yo agregaría a esas asociaciones que mencionó, médicos, la presencia de médicos, de clínicas y de instituciones hospitalarias, pues clínicas fundacionales, que hacen parte pues, de esta inquietud que ha venido creciendo en el sector salud desde hace varios meses y que se congrega en torno pues, a esta iniciativa. Una iniciativa que parte, en primer lugar, de discutir, entender, porque lo hemos hecho durante muchos años o varios años, la necesidad de hacer cambios y mejoras en el sistema de salud. Sí, o sea, de ahí arrancamos. Sí. Arrancamos de un principio de que sí necesitamos unos cambios y unas reformas. En este documento dicen los firmantes, que son portavoces del sistema de salud en Colombia, que no es claro que la reforma a la salud presentada por el gobierno nacional contribuya al progreso en el derecho fundamental a la salud y más bien pone en riesgo los avances adquiridos en el goce efectivo del derecho a la salud, entre ellos la libertad de escogencia por parte de los ciudadanos, de su asegurador y prestador, y amenaza los principios de la eficiencia, universalidad y solidaridad que establece la Constitución. Pues hay un cambio muy profundo en los planteamientos que se han hecho en esa reforma y que llevan y conducen hacia una estatización del sistema de salud y vemos en esas asociaciones y en esos grupos que hacen parte de esta iniciativa o de este planteamiento una gran preocupación en ese sentido, digamos, la universalidad entendida no solamente como el derecho a tener un seguro, que de hecho ya lo tenemos, sino a que se satisfaga adecuadamente el plan de beneficios que se está estableciendo, estaría quedando, digamos, en entredicho en la propuesta que se ha planteado. En segundo lugar, el tema de solidaridad. Los subsidios cruzados que hoy existen, ¿no? Que el más rico puede financiar a quien tiene menos recursos, quien está sano, a quien está enfermo, quedaría eventualmente en entredicho también en el planteamiento que se ha hecho. Y otros aspectos de la eficiencia. Ya se eliminan mecanismos de contratación, la unidad de pago por capitación, que es una modulación financiera del sistema, desaparecería. Los mecanismos de contratación ya los mencioné, la gestión integral de riesgos en salud, eso que es tan técnico, pero que es el agenciamiento del ciudadano y del paciente para que pueda recibir los servicios de salud indicados en el momento indicado, sobre lo cual seguramente tenemos que trabajar mucho más, pero que quedan diluidos en el planteamiento que se está haciendo. Dicen ustedes, doctor Galán, que el proyecto no resuelve los problemas de cobertura y acceso que se presentan en los territorios. Por el contrario, fragmenta y desarticula los niveles de atención. Ahí hay una preocupación sobre la creación de los CAPS. La atención primaria
es algo que en el sector salud entendemos que hay que hacer. Sí. Pero conforme está planteado, por una parte, el mecanismo de contratación, porque mezcla un pago por subsidio a la oferta que llamamos en el sector salud directamente a los CAPS, con una eventual cápita para los niveles de segundo y tercer nivel de complejidad. Eso no entendemos cómo se va a dar, ni cómo los pacientes van a ser referidos entre ese nivel primario y los niveles más complejos. Ahí no hay claridad en el proyecto de cómo se va a hacer eso, y se tiene fundamentado el temor de que haya una fragmentación en la atención mayor y que los pacientes vayan a quedar eventualmente a la deriva porque no hay un agente que contribuya o les contribuya a llevarlos adecuadamente dentro del sistema. Dicen ustedes en su declaración de hoy, doctor Galán, también lo siguiente: el proyecto no garantiza la continuidad de los tratamientos de los pacientes. Sí, la transición es un enunciado prácticamente, que se debe garantizar, pero no se dice cómo. Y hoy, fundamentalmente, muchos de las asociaciones que estaban presentes y que están en este planteamiento y en esta propuesta, son asociaciones de usuarios y pacientes que tienen el temor de que lo que hoy están recibiendo, en el momento en que lo están recibiendo, cómo va a ser el punto hacia futuro para recibir esas atenciones de medicamentos, pero no solamente de medicamentos, sino en caso de necesidad de sus consultas, del seguimiento que le deban hacer los médicos a los pacientes crónicos. Ahí hay una gran inquietud porque el proyecto no dice con claridad cómo lo va a hacer. ¿Y qué significa, doctor Galán, que el proyecto también elimina la función de agencia para el paciente, lo cual se traducirá en barreras de acceso para la población? Correcto. Hoy hay un agente, que es la EPS, que se debe encargar de eso que denominamos gestión de riesgos en salud. Ese agenciamiento, ¿en qué consiste? En que ese agente debe establecer la red de prestadores de servicio a donde van a atender a su población. ¿Cuál es la red de clínicas y hospitales? Primero. Segundo, tiene que hacer los contratos con esas entidades, los contratos de atención de esa población. Le tiene que hacer seguimiento a esos contratos, asegurarse de que las prestaciones de los servicios son las que esos pacientes requieren, que se las hacen oportunamente y que lo que se va a pagar por ello sea adecuado, sea justo, sea lo que corresponde, y hacerle seguimiento mediante auditorías a esos pagos, a esas facturas, y desembolsar y entregar esos pagos. Que no lo prevé el proyecto. Entonces el proyecto diluye esa función de agenciamiento en una cantidad de entidades estatales, empezando por la ADRES, que no tienen suficiente capacidad hoy para hacer esa labor. Entonces hay una gran inquietud en ese sentido. O sea, porque estoy viendo que ustedes también dicen que el proyecto crea múltiples instancias que aumentan brutalmente la burocracia. Ese es el riesgo que se ve. O sea, se crean comisiones, se crean comités, se crean unidades de planeación. La ADRES va a tener, digamos, como seccionales en diferentes departamentos o en diferentes regiones. Y lo que vemos ahí es una amplia posibilidad de que se establezca una burocracia que, por una parte, va a tardar mucho tiempo en poder asumir esas responsabilidades, no sabemos cuánto, y en segundo lugar, el riesgo de captura a nivel territorial de esas entidades es muy alto y no se prevé cómo se va a controlar. Y afirman ustedes, doctor Galán, que además la aproximación al impacto fiscal que tendría esta reforma, han señalado varias decenas
de billones de pesos. Sí, 80 billones calculó el ministro Campo, ¿no? Exactamente. Entonces, ¿eso cuántas reformas tributarias son? No hay un cálculo claro de cuánto eventualmente pueda costar esta reforma. Los datos que se han entregado no son claros, no son precisos. El Ministerio de Hacienda, en realidad, de verdad, ha mantenido todavía un prudente silencio, sí, que me parece que es natural que lo haga, hasta saber cuál es la reforma que queda. Pues el cálculo que hizo el doctor Ocampo antes de irse fue 80 billones. Billones, exactamente. Y señalan ustedes que la compleja operación del sistema que propone el gobierno no garantiza mejores resultados en prevención y en promoción de la salud. Sí, no es claro. Hay un enunciado de la atención primaria y sí, señor, una de las funciones primordiales de la atención primaria de salud tiene que ver con la prevención. De hecho, la promoción de la salud es una función que le compete mucho a las entidades territoriales, a las entidades públicas territoriales. Y uno no ve, Yamid, digamos, que esto se acompañe claramente del talento humano y de la formación del talento humano que se requiere para cumplir con esa función. Entonces, pues más allá de un enunciado, no vemos con claridad cómo se vaya a cumplir esa función y cómo podemos avanzar en esa labor importante de prevención. Y afirman ustedes también, doctor Galán, que el proyecto desconoce que el sistema de salud, en consonancia con el artículo 48 de la Constitución, ha incluido una gran alianza público-privada. Digamos, uno de los logros importantes y significativos de estos 30 años es esa alianza público-privada que se ha alcanzado. Y nosotros creemos que es muy importante mantenerla. O sea, lo público es fundamental porque está pensando en el bien común, está pensando en la justicia social, está contribuyendo a que esos planteamientos y esa visión se mantengan. Pero lo privado ayuda mucho en el mejoramiento de la eficiencia, en el crecimiento de la calidad en la atención, en el mejoramiento de procesos, en la eficacia. Entonces, para nosotros es muy importante esa alianza público-privada y que se preserve. Aquí el planteamiento del gobierno hace prevalecer uno de los dos y consideramos que sería una pérdida muy grande para el desarrollo social del país que se desvanezca o desaparezca esa alianza público-privada. El doctor Augusto Galán, representante de muchísimas organizaciones e instituciones de salud en Colombia, con la presentación ante ustedes de las observaciones que la medicina en general hizo hoy en un extenso documento sobre el proyecto de reforma a la salud que el gobierno presentó al Congreso. Estamos hablando con el doctor Augusto Galán sobre un documento que escribieron hoy muchísimas organizaciones vinculadas con la salud que objetan seriamente el proyecto que presentó el gobierno al Congreso. Otra de las observaciones es la siguiente, doctor Galán. Los cambios propuestos por la reforma generan incertidumbre e inestabilidad laboral para más de 100.000 trabajadores y trabajadoras del sector salud. ¿Por qué? Esa es una referencia específica de la CGT y tiene que ver con los trabajadores que hoy están en la EPS, que se estima que son más o menos 100.000. En el sector salud podemos ser alrededor de 800.000 a 1 millón de personas que trabajamos en él. Y estos corresponden a las EPS. No se sabe qué va a pasar con ellos. No se sabe si se van a incorporar y a qué.
si van a ser absorbidos por el sector público, en qué condiciones. Si van a continuar en las EPS como generadoras. Como gestoras. Gestoras. Pero es que esa figura de las gestoras no está clara. No está clara si van a tener realmente una gestión de riesgos como la que venían haciendo. Y si lo van a hacer, ¿cuáles son las funciones? Eso es parte de la gran duda que existe. Y que hay luego un periodo de transición. Sí. El tema de transición, pues por una parte tiene que ver con los usuarios. Y justamente, como sea la transición de esas entidades y la capacidad del Estado de ir acelerando, digamos, la responsabilidad de asumir la salud en caso de que esa reforma pase, pues le irá a los pacientes también en la transición. O sea, si esa transición no es lo suficientemente adecuada en caso de llegarse a dar, armónica, que preserve y proteja los avances adquiridos en el derecho fundamental a la salud que hoy tienen o tenemos los colombianos, que esa es una parte primordial desde el punto de vista constitucional sobre la forma como hagamos la reforma, pues pone en riesgo esos avances y pone en riesgo la salud de la población en términos de acceso a los servicios, en términos de oportunidad en el acceso, en términos de la calidad en la prestación de los servicios. Y en la parte final del documento, digamos que la medicina del país le solicita respetuosamente al gobierno nacional el retiro del proyecto de ley. Pues Yamid, lo que decía al principio, quienes estamos firmando este documento somos conscientes de que hay que hacer cambios y modificaciones para mejorar el sistema de salud, avanzando desde el punto al cual hemos llegado y no borrando y desconociendo los avances que hemos adquirido. Entonces, esta solicitud no se trata de atravesarnos a la reforma. Lo que estamos planteando es que hagamos un alto en el camino y recogiendo, por el otro lado, el planteamiento hecho por el presidente de la República el viernes de la semana pasada, de que hagamos las reformas sociales entre todos. La propuesta es efectivamente que la hagamos entre todos. Nosotros queremos también contribuir a esas reformas, no con meros formalismos de audiencias a las cuales eventualmente nos convocan y nos oyen, pero no nos escuchan y mucho menos nos atienden. Entonces, digamos, en esto es muy importante, Yamid, porque el artículo 49 de la Constitución, que es el que habla del derecho a la salud, Sí. profundiza en la participación ciudadana más allá del mandato constitucional al cual tenemos derecho de ser partícipes de la democracia. En cuanto al derecho a la salud, lo refuerza esa participación ciudadana desde la iniciativa del proyecto, pasando por la discusión hasta llegar a la aprobación en caso de que se dé. Eso no se ha dado. Estas organizaciones, la mayoría, por no decir que la totalidad, no sienten que haya habido esa participación ciudadana en la discusión de este proyecto. ¿Y en qué consiste, doctor Galán, la propuesta que está contenida al final de su documento, en donde dicen ustedes que le piden al presidente la convocatoria de una gran mesa nacional para un debate amplio con la indispensable evidencia técnica y científica? Tal cual. No queremos que nos pase lo que le pasó a México, que tenía una evolución importante en su sistema de salud desde más o menos inicios de este siglo hasta el año 2020 y había logrado incorporar a más de 50 millones de mexicanos pobres al sistema de salud en una modalidad que se asemeja a nuestro régimen subsidiado. Ese no es el punto. El punto es que abruptamente tomaron la decisión en el gobierno actual, durante el primer año, de hacer una reforma con mucho voluntarismo político, con poca evidencia o nula evidencia técnica y científica y de manera
apresurada. 2 años después tuvieron que sepultar la reforma que hicieron. Y hoy 50 y tantos millones de mexicanos se quedaron en el limbo de la salud. Nosotros el llamado que hacemos es a que no nos precipitemos, que tenemos claro que debemos hacer una reforma, pero para hacer la reforma debemos tener claro a dónde queremos ir y de dónde estamos partiendo, para ver qué debemos hacer en el camino. Eso no lo hemos visto claramente en esta propuesta. Entonces, el llamado es a eso. Hagamos una reforma entre todos, como dice el presidente Petro, por supuesto que queremos hacerla, pero hagámosla entre todos. Y este documento, doctor Galán, que firman tantas entidades médicas, ¿a quién está dirigido? Está dirigido al Gobierno Nacional, al Congreso de la República, pero también a los ciudadanos del común, a la opinión pública, a los que se sientan identificados con la necesidad de hacer un cambio en el sistema de salud, pero un cambio ponderado, un cambio que nos convoque a todos. No se trata de quién tiene la razón, Yamid. No se trata mucho menos de quién impone su razón. Se trata de que entre todos encontremos la verdad para un renovado contrato social para la salud de los colombianos. ¿Y usted o ustedes en general han tenido ocasión de hablar con el señor ministro de Salud? Pues no, todavía. Nosotros no. Algunos de estas organizaciones han podido hacerlo. Tuvieron una primera reunión. ¿Y plantearon esto? Hasta donde yo tengo entendido, no plantearon de tener, pues... ¿Este documento lo redactaron todos? Este documento lo redactamos entre todos en este fin de semana, para ser claros, desde el viernes. O sea, esto surgió, sí, entre otras razones, porque hemos escuchado con mucha atención al ministro y nos abre una gran esperanza. O sea, el ministro es un hombre con una capacidad política muy grande, con un conocimiento de la política, con una capacidad, entendemos, de búsqueda de consensos y de concertación, y él lo ha planteado de esa manera, lo ha dicho públicamente. ¿De diálogo? De diálogo, exactamente, de diálogo para la concertación. ¿Y ustedes ya pidieron el encuentro? Hemos pedido el encuentro. ¿Y ustedes creen que con el estilo de gobierno del presidente Petro, él va a retirar el proyecto? Ya retiró el primero, ¿no? Y volvió a presentar el segundo, que es más o menos lo mismo. Pues yo no puedo responder por el presidente. Pero esa es la aspiración. La aspiración es esa. La aspiración es que nos escuchemos. O sea, él lo dijo el viernes de la semana pasada. Es decir, doctor Galán, si el proyecto de ley presentado al Congreso se presenta como está presentado, lo que viene es una especie de digamos, de repetición del desastre mexicano. Pues corremos ese riesgo. Ahora, hay otra cosa a tener en cuenta, Yamil. Todo este esfuerzo, y hay serias dudas sobre temas jurídicos de esta reforma, sobre si esto tiene contenido estatutario y se está tramitando como una ley ordinaria. Todo este esfuerzo termine fallido. ¿Ustedes quieren que sea un proyecto de ley estatutaria para que vaya primero a la Corte? No, nosotros lo que queremos es que haya una reforma, la que sea más conveniente. ¿Cuáles de esas normas son ordinarias y los debemos tramitar por una ley ordinaria? Pues lo tendremos que ver. Si algunas de esos planteamientos sobre los cuales se llegue a consenso, así en esa mesa que estamos planteando y demás, necesitan reformas estatutarias, pues tendremos que proceder por esa vía. ¿Y cuáles orgánicas? Para los firmantes, el proyecto de reforma a la salud que presentó el gobierno 2 veces, el mismo, pues con pequeñas reformitas, no es bueno. Pues no le apunta a solucionar, no vemos que sea la solución de las necesidades que el sistema de salud tiene. Tiene cosas buenas, pero cosas que deben ser corregidas. Tiene cosas que son atinadas. Es muy posible no. Yo diría que es eso. Mucho del qué estamos de acuerdo.
hay muchas dudas sobre los cómo y cómo es que lo debemos hacer. Y ahí es donde debemos trabajar más. Doctor Galán, muchísimas gracias. Muchas gracias, Yamil. Usted ha sido muy amable. Muy amable. Y a ustedes, televidentes, gracias por la sintonía y los invito a que continúen aquí en Noticentro CM.